¿Sí? ¿Se de goma? Nah, realmente valió la pena oírlo, así que... no, yo creo que me ahorraron mucho camino, porque tanto las exposiciones de Antonio como las de Pomata situaron muy bien el asunto. Uno en la realidad económica y política, y el otro desde el punto de vista del derecho y también de lo institucional. Yo lo que un poco me propuse decir, cuando me plantearon la invitación, dije, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de nuevo? ¿Qué voy a agregar en lo jurídico que no puedan decir Pomata y el doctor Viana? ¿Y qué voy a agregar en lo económico que no vaya a decir Antonio? Y bueno, yo me propuse hacer una reflexión sobre el momento histórico que estamos viviendo y sus repercusiones en el campo de lo jurídico. De alguna manera, en qué tipo de sociedad estamos viviendo y cómo se traduce eso en el plano jurídico. Todos nosotros hoy, cuando hablamos de derecho, solemos pensar que el derecho siempre fue lo que es hoy, que siempre tuvo los mismos fundamentos. Si pensamos en una ley, pensamos en leyes, pensamos en este lugar donde se aprueban las leyes, es decir, asumimos que las personas que votan leyes son legisladores, que son votados por nosotros, y esto estrictamente es una novelería histórica, es algo que tiene muy poca antigüedad. Durante siglos, el derecho fue algo muy distinto. Se suele decir que la profesión más antigua del mundo es la prostitución. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que la profesión más antigua del mundo es la de jurista o abogado. Mucho antes de que alguien le pusiera precio al sexo, alguien le dijo a otro, no, eso no lo podés tocar porque es mío, no, esto no lo podés hacer porque si no te quemamos vivo, y esto no lo discutas porque es pecado y no sé cuánto, y te vamos a encarcelar, o es un delito y te vamos a encarcelar, o es traición y te vamos... Es decir, la existencia de normas para la vida social es intrínseca a la vida social, siempre existió. Ahora, esta idea de que esas normas las aprobamos nosotros, los ciudadanos, directamente o a través de representantes, eso sí que es relativamente novedoso. Tuvo alguna vida, no exactamente por representación, pero tuvo alguna vida en la antigüedad, pero después fue durante siglos, fue prácticamente olvidada. Diría que es desde la ilustración, desde antes, del pensamiento de Hobbes, es el primero que plantea que el poder político de alguna manera se funda en la voluntad de las personas, en la voluntad de los ciudadanos. Y eso lo lleva adelante, si lo incorpora la ilustración, y digamos que para nuestra realidad histórica es la Revolución Francesa la que consagra la idea de que el derecho es la expresión de la ciudadanía, de la voluntad de la ciudadanía. Es decir, es grueso, esto se puede discutir para un lado o para el otro, pero a los efectos de ejemplificar, creo que el primer régimen que se instala con la idea de que las normas reflejan la voluntad de los ciudadanos es la Revolución Francesa. Y de ahí venimos nosotros. De esto, de esa tradición procedemos nosotros. Durante siglos el derecho fue otra cosa. Fue la voluntad divina, la tradición que se le daba de los mayores, después fue la voluntad de los reyes, voluntad de los reyes que generalmente expresaba los intereses de quienes lo financiaban al rey, es decir, la burguesía, los sacerdotes. Nosotros hemos hecho, cuando digo nosotros asumo que acá hay un alto porcentaje de gente que es de izquierda, y yo digo que buena parte de la izquierda ha sido medio marxista. Es decir, nos hemos quedado con la idea de que el derecho es determinado por la realidad y por el modo de producción. Lo que no nos damos cuenta es la manera en que después el derecho repercute en cómo se desarrolla ese medio de producción. Digo el derecho como podría decir cualquier otra manifestación superestructural, cualquier cuestión cultural, cualquier cuestión ideológica. Las ideas después operan sobre la realidad. La forma en que nosotros vemos la realidad después operan sobre la realidad. A lo que quiero ir es a que estamos viviendo un momento de crisis, crisis en el sentido de cambio cultural, determinado por una nueva realidad económica. En eso creo que el viejo Marx tenía razón.
los dos compañeros que me precedieron fueron claros en eso. Es decir, este fenómeno que estamos estudiando, esta nueva lógica jurídica que está trayendo el TISA, y no solo el TISA, sino otros tratados y otros fenómenos que se están dando a nivel internacional, es la crisis del modelo del Estado democrático, de esa idea que a nosotros nos parece tan natural y que sin embargo es tan novedosa históricamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son el concepto básico del Estado moderno democrático? Es la idea de que somos los ciudadanos en última instancia los que decidimos quiénes nos gobiernan y qué normas se van a aplicar. La nueva etapa de desarrollo del sistema capitalista ha encontrado que esa idea es una idea subversiva, es una idea que impide el desarrollo del capital y que impide el desarrollo de la lógica de la ganancia capitalista. ¿Qué tiene que hacer o qué se ha planteado hacer? Yo no quiero entrar a discutir sobre versiones conspirativas o no conspirativas, estoy hablando de hechos. ¿Cuál es la realidad? Es que, bueno, la vieja idea de que el derecho y el Estado y la forma de desarrollo de la vida social dependía de la voluntad de los ciudadanos es sustituida por otra lógica. Otra lógica en la que ya el fundamento de las normas y las reglas del juego no es la voluntad ciudadana, sino otros criterios. Y a mí me interesa mucho ver cuáles son esos nuevos criterios. Cuando se nos impone la firma de un tratado, se nos exige la firma de un tratado, cuando se proponen estos acuerdos como el TISA o como el tratado que se pretende hacer entre el Mercosur y la Unión Europea, hay ciertas constantes, hay ciertas cosas que siempre están, se han dicho ya, pero es la idea de que hay que proteger, hay que evitar que el Estado regule, hay que permitir la libertad de comercio, hay que permitir que las empresas no se vean afectadas por impuestos ni por reglamentaciones legales. La idea en el fondo es desarticular el Estado tal como lo conocemos. ¿Por qué eso? Bueno, porque de extraña manera ese Estado que en alguna época sirvió para que la burguesía ejerciera su poder, las burguesías nacionales ejercieran su poder, se ha venido a transformar en un freno, en la medida que se ha democratizado, se ha venido a transformar en un freno para el desarrollo de otros intereses económicos más poderosos que las burguesías nacionales. ¿Qué hay que hacer entonces? Bien, hay que demoler esos estados nacionales, hay que neutralizarlos. Para que el capital se pueda desarrollar libremente es necesario que deje de haber esos obstáculos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que demoler la idea de que el Estado y el derecho tienen que tener necesariamente un fundamento democrático. Porque no es casualidad que estos tratados se negocien en secreto, o que el acuerdo hecho con Montes del Plata, sobre el que el doctor Diana sabe mucho más que yo, se haya ocultado y negado, entre otras cosas porque establece cláusulas que les garantizan los márgenes de ganancia, que restringen la capacidad del Estado de fijar impuestos o de fijar regulaciones. O sea, hablamos del TISA, pero no es solo el TISA. Esta es una movida que abarca muchas otras cosas. Yo decía, creo que la síntesis del momento es que el capital global tiene que desmontar el fundamento democrático del Estado y del derecho tal como nosotros lo conocemos. ¿Para qué? Para poder actuar más libremente. ¿Y por qué sustituye? Es decir, ¿qué cosas pone en lugar de ese fundamento democrático? Me parece importante verlo. Son argumentos variados. A veces se habla de las convicciones de la comunidad internacional. Aparentemente hay una especie de sentido común majestuoso que todos los seres humanos sensatos debemos tener y que implica, por ejemplo, cosas como la libertad de comercio, el progreso económico, el desarrollo. ¿Sí? Todo lo que apunte a eso debe ser aceptado incondicionalmente. Entonces, yo ya no necesito convencer a los ciudadanos de que esta cosa es buena o esta es mala.
Lo que digo es que esto va en pro de la libertad de comercio, esto va en favor del progreso, esto va en favor del desarrollo, eso lo convierte en bueno y casi en indiscutible. Esa lógica tiene también un correlato interno, ¿no? Que son estos discursos de los gobiernos que dicen, bueno, el mundo es así, hay que adaptarse, no podemos hacer otra cosa, no queremos quedar aislados. Entonces nos sumamos con armas y bagajes a esa nueva lógica. Yo creo que esto se puede, tal vez el argumento más fuerte o el fundamento más fuerte de esta especie de postdemocracia es la idea de que hay saberes técnicos no ideológicos que indican qué es lo bueno, qué es lo que hay que hacer. Entonces vamos a ver economistas, vamos a ver expertos en marketing, vamos a ver psicólogos, vamos a ver juristas internacionales que dan por sentado que lo que hay que hacer, lo que es bueno para la humanidad, es tal cosa. Hay un concepto que se maneja mucho, que es el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza, en el fondo, reposa en la idea de que el arte de gobernar es una sabiduría, se aprende a gobernar, hay una forma buena de gobernar, y los que saben eso son los técnicos. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle caso a los técnicos. Creo que pueden escaparse en algunos aspectos. Ustedes todos estamos sometidos a este bombardeo de discursos donde la voluntad popular o la discusión ideológica sobre qué queremos o qué es bueno o conveniente para la sociedad es sustituida por la lógica de lo que opina la comunidad internacional, de no quedemos aislados, de los técnicos, las personas más capaces sobre esto dicen, lo dice tal organismo de la ONU, lo dice la Organización Mundial de Comercio, lo dice la OCDE. Es decir, lo que hay que hacer se traduce en cosas que increíblemente hay que abrir los ojos a esto, porque están empezando a funcionar como una especie de constituciones transnacionales, que son los protocolos de buenas prácticas. Cada vez más, en todas las áreas de la actividad humana, hay una suerte de manual confeccionado no se sabe por quién, que dice que es bueno, entonces, que es bueno y que es malo. Es decir, ¿cuánto deben ser las tasas de interés? Bueno, tal cosa. ¿Cuáles son los porcentajes aceptables de contaminación? Tanto. En definitiva, ¿quién decide cuáles son los límites de la libertad de expresión que se deben admitir, o de la libertad de prensa que se debe decir? ¿Qué garantiza la libertad de prensa? Todo eso está de alguna manera gobernado por una suerte de manuales tecnocráticos que los países no discuten, pero que se aplican a niveles internacionales. Insensiblemente nuestros dirigentes políticos empiezan a adoptar esos criterios como reglas. Es decir, dejan de ceñirse a las discusiones que el pueblo uruguayo puede dar y resolver, en definitiva, de una manera o de otra, a través de leyes o a través de reformas constitucionales, y pasan a adoptar como reglas de conducta manuales de buenas prácticas, protocolos de buenas prácticas aprobados por tecnócratas a los que nadie conoce. Ustedes me dirán, bueno, pero esto desde el punto de vista democrático no tiene ninguna lógica. Y yo digo, no tiene ninguna lógica. Justamente porque son criterios que intentan sustituir al principio democrático en el funcionamiento del país. Y esta clase de tratados y otros que vendrán y otros que se estarán negociando secretamente en otros lados, en el fondo consagran esa lógica. La lógica de que los acuerdos transnacionales, los intereses del capital global y los manuales de buenas prácticas resueltos por técnicos son las nuevas reglas. Y que la vieja idea de que la ciudadanía vota un parlamentario y ese parlamentario intenta impulsar un proyecto de ley, bueno, eso ya fue. Esa es una lógica del siglo XIX. Es un tema planteado. Yo creo que siempre mi interés es llamar la atención sobre esto. Cómo se está vaciando el sistema político y está siendo sustituido por una nueva lógica que no tiene sede en ningún lado y por la que nadie da la cara, pero que opera y pesa. Sí, ya lo dije. Hay algo que yo creo que tenemos que plantearlo. Son varias cosas. Una es que la izquierda peleó mucho para llegar al control del Estado, para de alguna manera ocupar los cargos del Estado.
Curiosamente, después ese Estado es vaciado de cometidos. Ya no es tan determinante lo que el Parlamento y las instituciones estatales resuelvan, sino que los protocolos establecidos por organismos tecnocráticos internacionales pasan a ser más importantes que las decisiones internas del país. Ese es un problema y hay que reconsiderar cómo funciona nuestra institucionalidad y por qué se está dejando sustituir por una lógica tan distinta. La otra cosa es que, esto puede ser una idea muy polémica, yo creo que en buena medida se le ha abierto camino a esta lógica en el área de la lucha por los derechos humanos. Pomata de alguna manera lo anticipaba. En aras de una cosa que todos entendemos como muy noble, que es hacer justicia sobre determinados crímenes, muchas veces, en vez de fundar nuestro reclamo en derechos constitucionales que están en nuestra Constitución, nos remitimos a tratados internacionales, nos remitimos a cortes internacionales. E involuntariamente, esto no es una acusación para nadie, es un tema sobre el que hay que reflexionar. Involuntariamente estamos habilitando la idea de que hay reglas que no dependen de nuestra voluntad ciudadana, sino que son establecidas por la comunidad internacional o por los organismos jurídicos transnacionales. Y eso es una trampa peligrosa, porque yo no puedo aceptar la jurisdicción de una corte internacional para cierto tema y rechazarla para la otra. El ejemplo que está poniendo, a mí esto, les juro, me pasó una vez que fui invitado a una charla sobre la libertad de expresión que se realizaba en Washington, y de golpe me encontré en esa reunión que coincidían dueños de medios de comunicación con defensores de derechos humanos. Porque los dueños de los medios de comunicación estaban, gente muy importante en las comunicaciones, estaban utilizando el discurso de los derechos humanos, vistiendo su libertad de empresa como empresas periodísticas de libertad de expresión. Eso a mí me sacudió un poco, dije, pero acá está pasando algo. Es decir, se está usando un discurso que se inició con la intención de proteger derechos humanos, se está transformando en un mecanismo de defender intereses económicos. Lo que acaba de plantear Pomata sobre la pretensión de ir a demandar contra un organismo público uruguayo a una corte internacional invocando los derechos del Pacto de San José de Costa Rica es algo que nos debe alertar. Conclusión. Me parece que si uno quiere de alguna manera ofrecer resistencia a este avance de esta concepción globalista del capital, es necesario reconsiderar el valor de la democracia, del Estado y del derecho como una expresión democrática del Estado. Creo que hay un trabajo fuerte para hacer ahí. Y en esto, como abogado, me culpo a nuestra facultad y a nuestro sistema jurídico, porque tiene tantas debilidades, tantas veces ha defraudado la confianza, que nos pone a todos en un desafío de repensar muchas cosas. Pero me parece que con todos nuestros males, organizarnos jurídicamente nosotros en ámbitos que podemos controlar siempre es mejor que dejarle el poder a la OCDE, al TISA o a quién sabe qué organismo de arbitraje internacional. Pues muchas gracias.